El día de hoy les voy a hablar de un tema importante para todos, ¿no? Que es la educación en el Perú. La educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política de educación. De acuerdo a la Constitución, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado peruano es gratuita. Las universidades públicas garantizan el derecho a la educación gratuita a los estudiantes que tengan un satisfactorio rendimiento académico, sin estar condicionada al nivel socioeconómico del estudiante. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la educación. La educación en las culturas preincaicas. Existen registros escritos acerca de algún sistema educativo organizado en las culturas preincas, llamados el Yacyawasi. Sin embargo, el grado de evolución que alcanzaron algunas de ellas demuestra de manera indirecta su existencia. Cada cultura, debido a sus ventajas competitivas y de especialización en un campo específico, habría desarrollado una manera ideal de entrenamiento. Así, por ejemplo, se podría explicar los trabajos de orfebrería, cerámica o textilería que se conservan hasta hoy y cuya técnica se proporcionó con el pasar del tiempo y que lamentablemente se perdería junto a las conquistas de muchas otras culturas. También tenemos la educación en el incanato. La educación formal es según el Inca Garcilaso de la Vega, en el libro Comentarios Reales, libro 2, capítulo 21, fue fundada por Inca Roca, el segundo Inca de la lista de Garcilaso, y difundida por Pachacútec. Se diseñó exclusivamente para la élite real y posteriormente para los hijos de los curacas conquistados. Se impartía en el Yacyawasi y su propósito era de educar a los futuros administradores y gobernantes del imperio. También tenemos la educación en el virreinato. Sala capitular del convento de Santo Domingo, donde se empezó a funcionar la primera universidad de la historia del país. Durante la colonia, la educación virreinal imitó modelos europeos y se caracterizó por el memorismo, la religiosidad, la rigurosidad y el clasismo. La Iglesia fue muy influyente a través de las órdenes religiosas, de los cuales destacó los jesuitas. La configuración de un sistema educativo se originó en el orden inverso, a lo cual primero se creó la educación superior, el intermedio y por último la enseñanza elemental. La educación elemental se impartió en los colegios parroquiales, conventuales y misionales. A los niños se les enseñaba sobre los preceptos básicos, a leer, escribir, cantar. El género femenino estuvo casi marginado del proceso educativo. También existían colegios menores que eran dirigidos por párrocos e indígenas, donde se enseñaba a leer, escribir, además de catequizar. La educación universitaria se inauguró en el año 1551 con la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, por obra de los dominicos. Tenemos en nuestra legislación que en el artículo 13 de la Constitución peruana establece lo que el Estado peruano reconoce como finalidad de la educación. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Además, hay un conjunto de normas relacionadas al sistema educativo, como por ejemplo la ley número 28044, que significa la Ley General de Educación. Tenemos la ley número 30220, que es la ley universitaria. De ahí tenemos la ley número 28740, que es la ley de CINEACE. Luego tenemos también el decreto legislativo número 882, que trata sobre la ley de promoción de la inversión privada en la educación.
Así también tenemos, pasando ya a otro tema, tenemos la estructura del sistema educativo. Por ejemplo, la educación básica. La educación básica, donde su categoría principal eran las escuelas de Perú. En el Perú se conoce coloquialmente a esta etapa de la educación con los nombres de inicial y primaria y secundaria. Tres etapas educativas básicas que se dan regularmente en la infancia y la adolescencia. Para las personas que no pudieron culminar su educación en las etapas usuales, se estableció la educación básica alternativa. Luego tenemos la educación básica regular. Está a cargo de la Dirección General de Educación Básico Regular. La educación básica regular es la modalidad que abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria según el artículo 36 de la Ley 28044, que está dirigido a los niños y adolescentes que pasan oportunamente por un proceso educativo. Se ofrece en forma escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, lingüística y ecológica del país. Los servicios educativos se brindan por niveles educativos. Tenemos la educación inicial que se ofrece en cunas para niños menores de 3 años, jardines para niños que es de 3 a 6 años, a través de los programas no escolarizados destinados a niños de bajos recursos en las áreas rurales y urbanos. Según la Constitución de 1993 es obligatorio 1 año de educación inicial para la población de 5 años de edad. La educación primaria es el segundo nivel, dura 6 años y atiende a los menores de entre 6 a 12 años de edad. Para ser promovido se necesita un promedio de 15, sistema vigesimal de evaluación y aprobar por lo menos lenguaje o matemáticas básico. Según la Constitución de 1993, también la enseñanza secundaria es obligatoria. Educación secundaria, el tercer y último nivel, que dura 5 años, atiende a jóvenes entre 12 a 17 años de edad, se organiza en 2 ciclos. El primero, general para todos los alumnos, dura 2 años, el cual resulta obligatorio y que junto a la educación primaria constituyen el bloque de la educación obligatoria. El segundo, de 3 años, que es diversificado como opciones científico, humanista y técnicas. Según la Constitución de 1993, también la enseñanza secundaria es obligatoria. La educación básica alternativa está a cargo de la Dirección General de Educación Básico Alternativa, donde nos dice que la educación básica alternativa es una modalidad que atiende a jóvenes y adultos, así como adolescentes en extraedad escolar a partir de los 14 años de edad que necesitan compatibilizar el estudio con el trabajo. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la educación básica alternativa y consta de 4 ciclos de estudio, cada uno de 8 meses. El primer ciclo equivalente a primero y segundo grado de secundaria, segundo ciclo equivalente a tercero de secundaria, tercer ciclo equivalente a cuarto de secundaria y cuarto ciclo equivalente a quinto de secundaria. Los estudiantes del EBA son aquellos que no se insertaron oportunamente en el sistema educativo, no pudieron culminar su educación básica, requieren compatibilizar el trabajo con el estudio. Desean continuar sus estudios después de un proceso de alfabetización o se encuentran en extraedad para la educación básica regular. La educación básica especial está a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial, tiene como enfoque inclusivo y atiende a los niños y jóvenes con capacidades diferenciadas, que tengan inconvenientes en el aprendizaje regular. Es una modalidad que ofrece servicios educativos especializados de prevención, detención y atención oportuna a niños menores de 6 años, además de apoyo y asesoramiento en las instituciones educativas inclusivas. De ahí tenemos la educación profesional técnica, tenemos los grados. La formación profesional técnica se organiza en 3 grados de formación que se definen por las funciones que pueden desempeñar las personas durante el desarrollo de la actividad productiva, de acuerdo a variables organizadas o tecnológicas. En este sentido, los grados de formación concuerdan con los distintos niveles calificativos del sector productivo. Grado superior técnicos profesionales. El grado superior es postsecundario y se oferta en los institutos de educación superior tecnológico, con una duración mínima de
3.060 horas. Se otorga el título de profesional técnico a nombre de la nación. En esta modalidad se desarrollan competencias de planificación, organización, coordinación y control de procesos productivos y de responsabilidad en la calidad del producto final. La formación de este grado debe garantizar una preparación orientada a la innovación tecnológica y a la ejecución de procesos y procedimientos de trabajo formalizados con autonomía y capacidad de decisión en el ámbito de su competencia. Tenemos también el grado elemental, el cual no tiene requisitos académicos. El grado elemental se brinda en colegios con variante técnica. En los centros técnicos productivos tiene una duración variable de 300 y 1.500 horas. Se otorga la certificación a nombre de la nación con mención en opción vocacional estudiada. Esta modalidad desarrolla competencias ocupacionales en el ámbito de la ejecución de las actividades operativas propias del proceso productivo y con instrucciones predeterminadas. El nivel de responsabilidad técnica se centra en la realización de acciones correctivas correspondientes e informar los problemas técnicos que se presentan. El Perú se encontraba único en la clasificación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, basado en los conocimientos escolares de 15 años en 65 países. En la lista elaboraba a partir de unas pruebas de matemática, lengua y ciencias hechas a más de 510 millones de escolares. Revela que el país se encuentra en el puesto 65 habiendo obtenido 368.384 y 373 puntos en cada materia respectivamente. La calidad educativa es un objetivo del Estado peruano. Ante esto se crea el SINASEF, conjunto de normas y procedimientos estructurales integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios estándares y procesos de evaluación, de acreditación y certificación de la República del Perú. SINASE tienen como fin el asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones a los que se refiere la Ley General de la Educación número 20.